Capítulo 439, Luna del Fénix. La espada pesada utiliza la arrogancia como principio, aunque la lanza no podía igualar la arrogancia de la espada pesada, era mucho más ágil que la espada pesada. El mar de fuego continuó extendiéndose en medio de las dos armas profundas emperador y ya se había extendido gradualmente hacia afuera a más de 150 metros, mientras que las llamas envolvían las figuras de los dos. Desde los asientos del espectador, solo se podían oír los fuertes sonidos de la colisión y la abrumadora marea de llamas que bailaba ferozmente sin cesar. Lin Jie y Hua Mingai se inclinaron hacia adelante, sus ojos se abrieron más que los de un buey. Lin Jie nunca había cuestionado el poder de Yun Che, pero absolutamente nunca se había atrevido a pensar que Yun Che sería realmente mucho más poderoso que cuando derrotó a su abuelo, Lin Tianyi, en aquel entonces. Yun Che estaba entonces en el 7º nivel del reino profundo terrestre y actualmente estaba en el 10º nivel del reino profundo terrestre. Esta diferencia de 3 niveles en el reino profundo terrestre era realmente como dos personas tan diferentes como el cielo y la tierra. Jefe Yun, en realidad, era tan fuerte. La voz de Hua Mingai tembló al hablar con rostro apagado. ¿Sabes que Yun Che se enfrentaba ahora al número 1 de la generación joven de la secta del Fénix Divino? Realmente había luchado sin estar en desventaja. Al recordar el momento en que había sido derribado del cielo con una palmada después de que su disfraz de Yan Xiaohua fuera descubierto cuando intentaba acercarse a Yun Che, el sudor frío le cayó instantáneamente de la frente. Si Yun Che no se hubiera tomado las cosas con calma en aquel entonces, su pequeña vida habría terminado mucho tiempo atrás hasta el punto de que ya no podría morir. En la zona de preparación, las complexiones de los 9 discípulos genio del Fénix cambiaron. Anteriormente tenían plena confianza en que Yun Che nunca podría ser su rival y derrotarlo sería tan fácil como voltear la mano. Pero ahora, acababan de descubrir que estaban mirando el cielo desde el fondo de un pozo. El arrogante y engreído no era Yun Che, sino ellos mismos. La aterradora fuerza que Yun Che mostraba podía fácilmente suprimir a cualquiera de ellos. Este tipo. Un discípulo del Fénix apretó los dientes y dijo con resentimiento. Una persona nacida de viento azul, que incluso era más joven que ellos en edad, y que incluso fue burlada y menospreciada sin ningún tipo de restricción, en realidad exhibió una fuerza que incluso los hizo sentir miedo. Esto hizo que sus rostros se quemaran con fiebre y sus corazones se angustiaran al extremo. En efecto, excesivamente fuerte. Otro discípulo del Fénix respiró hondo. Este tipo de fuerza de combate, básicamente se acerca al 8º nivel del Emperador Profundo. Aunque nos sorprendió mucho, todavía es un sueño imposible vencer al 14º príncipe. Es verdad. El 14º príncipe aún no ha usado toda su fuerza. El canto mundial del Fénix solo se usó en la segunda etapa como máximo. Simplemente no entiendo por qué quiere luchar con ese mocoso con este tipo de condición. ¿Debería ser que el 14º príncipe quería ver el límite de este chico? Ya han pasado casi 100 intercambios, este ya debe ser el máximo límite de la fuerza de Yun Che. Siempre y cuando el 14º príncipe esté dispuesto. Puede suprimir por completo a Yun Che en cualquier momento. Alas de Fénix rompen montañas. En medio de la ola de fuego, Feng Silo destrozó las llamas, despegó en el aire y estrelló su lanza hacia abajo. Al resonar un ruido tan fuerte como un deslizamiento de tierra, las llamas de Fénix en la cima del escenario del Fénix parecían ser arrastradas por un huracán y entraron en un estado de ebullición. Un enorme hoyo de una docena de metros de ancho fue destrozado desde el escenario del Fénix, increíblemente duro. Bajo el impacto de la enorme energía, Yun Che fue arrastrado lejos, aterrizando en el borde del escenario del Fénix. Feng Silo flotaba en el aire, su mirada se fijó en la posición de Yun Che, mientras una traza de siniestro rizo aparecía en la comisura de su boca. No está mal, haber aguantado otra vez. Entonces, ¿qué te parece este movimiento?
Feng Xiluo levantó los brazos, elevando la lanza del Fénix divino en alto. En un instante, fue como si el mar de llamas de Fénix que ardía ferozmente recibiera algún tipo de tirón irresistible, ya que todas se elevaron en el aire, corriendo directamente hacia el cielo. Luego, rápidamente se juntaron en el cielo sobre la punta de la lanza del Fénix divino. En un abrir y cerrar de ojos, sobre Feng Xiluo, convergió una luna de llamas de casi 60 metros de ancho, roja como la sangre. Una luna hecha de llamas. ¿Qué es eso? Los ojos de Lin Jie se abrieron de par en par, mientras gritaba con voz alarmada. Toda la arena también estaba completamente llena de gritos de sorpresa. En cada ronda de intercambio que Feng Onceluo hizo con Yun Che, siempre esparcía grandes cantidades de llamas de Fénix. Las llamas de Fénix continuaron ardiendo en el escenario del Fénix, sin extinguirse durante mucho tiempo, y finalmente convergieron en un mar de llamas. Pero en este momento, inesperadamente las reunió todas en un instante. Muy claramente, las llamas de Fénix que esparció cuando peleaba con Yun Che en ese entonces, estaban todas preparándose para este momento. La luna de llamas en la punta de la lanza era de un rojo brillante y deslumbrante, su imponente poder tan tumultuoso como un tsunami, tan vasto como una montaña. Incluso los espectadores que estaban a más de 1 kilómetro de distancia sintieron como si un pesado plato de piedra les presionara el pecho, sin poder respirar. Se podía imaginar la presión aterradora que Yun Che, que ni siquiera estaba a 60 metros de Feng Xiluo, estaba soportando. Realmente es un trabajo duro para ti jugar conmigo durante tanto tiempo. Para ser honesto, tu fuerza me ha asombrado un poco. Tu límite, también lo he probado en gran medida. Sin embargo, desafortunadamente, mi límite, tú no tienes la cualificación para verlo. Feng Xiluo sonrió débilmente. Aunque la grandeza de la fuerza de Yun Che no solo lo estaba asombrando un poco, sino que lo estaba sorprendiendo totalmente. Pero aún así, él era el prodigio número 1 de la secta del Fénix Divino, y la fuerza que Yun Che había mostrado hasta ahora no tenía forma de derrotarlo. Dijo con una expresión relajada. Para gente de la misma edad, poder jugar tanto tiempo conmigo, en realidad puedes ser considerado el primero. Pero qué pena, fue solo por deliberación mía. Solo estaba tomando tiempo deliberadamente para colocar las llamas de Fénix, para poder darte una muerte más magnífica. Estilo final de la lanza del Fénix divino, luna del Fénix. El cabello negro de Feng Xiluo ondeaba, su atuendo de Fénix revoloteaba en el viento, mientras la lanza del Fénix divino se balanceaba en el aire. Instantáneamente, la enorme luna de llamas en el aire rugió, luego, como un meteorito en el horizonte, se precipitó abruptamente hacia Yun Che. RRRMMM. En todos los lugares a los que llegaba la luna del Fénix, el espacio se deformaba severamente por la compresión. El escenario del Fénix de abajo, en realidad, se hundió distintivamente bajo el poder incomparablemente enorme. Al sentir la enorme energía que llevaba esta luna del Fénix, las expresiones de Yun Che se volvieron extremadamente solemnes. Sus pasos retrocedieron rápidamente, después de unos pasos, su pierna trasera de repente pisó el borde del escenario del Fénix. El escenario del Fénix restringía el área de batalla de los dos, caerse del escenario del Fénix significaba perder esta batalla. Si fuera una batalla ordinaria, aún podría optar por esquivar con todas sus fuerzas con la ayuda de la sombra rota del dios estelar. Sin embargo, para él, que no podía volar, que estaba acorralado, aparte de bajar del escenario del Fénix, no había ninguna posibilidad de esquivar en absoluto. SSS. SSS. La luna del Fénix se agrandó en los reflejos de sus pupilas y gradualmente llenó todo su campo de visión. Bajo las poderosas oleadas de energía, las orejas de Yun Che estaban completamente engullidas por los rugidos de la energía extremadamente violenta y no podía oír nada más en absoluto. El abrasador de las llamas no podía afectarle lo más mínimo,
pero la caótica energía profunda en su interior estaba destruyendo la ropa de Yunche pieza por pieza. Las cejas de Yunche se hundieron lentamente. Justo cuando la luna del Fénix estaba a menos de 30 metros de él, un brillo feroz brilló repentinamente en sus ojos. Ja. Con un fuerte rugido, Yunche levantó su pesada espada. Sus dos brazos se hincharon, y sus vasos sanguíneos se podían ver claramente apareciendo en su piel, hinchados hasta el punto de que podrían estallar en cualquier momento. La energía profunda de todo su cuerpo se canalizó al límite, vertiendo en sus brazos sin ninguna reserva. Detrás de él, una línea del azul oscuro del lobo celestial rugió con furia. Corte del lobo celestial. Yunche se abalanzó y se encontró con la luna del Fénix. La pesada espada Dragonfold, inyectada con la fuerza del lobo celestial, golpeó ferozmente la luna del Fénix. La imagen del lobo celestial de color azul celeste, como una espada afilada que podía atravesar cualquier obstáculo, atravesó violentamente la luna de llamas. ¡Boom! La luna del Fénix explotó con un fuerte golpe, estallando en una oleada de llamas desbordantes que cubría el cielo y el sol, incluso sumergiendo todo el escenario del Fénix, que naturalmente engulló a Yunche en su interior. Sin embargo, este no era realmente donde residía el verdadero poder de este movimiento luna del Fénix. Las llamas que estallaron no se dispersaron así como así, sino que se convirtieron en una lanza de llamas malévolas tras otra. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cielo sobre el escenario del Fénix estaba completamente lleno de lanzas de llamas. Miles y miles de ellas, bajo el control del poder de Feng Xiluo, dispararon todas hacia la ubicación de Yunche. Era como si una lluvia de lanzas que apestaba a sangre hubiera descendido. Muere. Feng Xiluo se rió salvajemente en voz alta. Estaba convencido de que solo la explosión de la luna del Fénix ya era suficiente para dejar a Yunche apenas vivo, así como para destruir toda su defensa de energía profunda. Y las siguientes lanzas de llamas le abrirían innumerables agujeros transparentes en el cuerpo, matándolo violentamente en el acto. Originalmente, no planeaba matar a Yunche. Después de todo, esta era la arena del torneo de clasificación de las 7 naciones, y él estaba al frente de las 7 naciones y los terrenos sagrados. Matar a su oponente probablemente provocaría una denuncia, e incluso habría problemas innecesarios. Pero matar a Yunche fue la orden que Feng Henkon le transmitió personalmente, así que naturalmente actuaría para matar sin ningún reparo. B. Jefe. Las pupilas de Lin Jie se contrajeron de miedo, sus piernas temblaban sin parar. Mirando impotente como Yunche era engullido por la luna de llamas que estalló, y luego era atravesado por innumerables rayos de lanzas aterradores. Bajo este tipo de ataque aterrador, incluso 10 vidas se marchitarían por completo. Esto es realmente demasiado aterrador. Yunche debería haber muerto por completo, ¿verdad? Ya te digo. Si aún no está muerto después de esto, voy a caminar hacia atrás a partir de ahora. ¡Ay, qué desperdicio de un genio sin igual fuera del imperio del Fénix divino! Pero él solo tenía que. Esto no es algo que no se pueda evitar tampoco. Como se podía evitar que él poseía el linaje de Fénix, a menos que eligiera rendirse y jurar lealtad, nunca escaparía del destino de oponerse a la secta del Fénix divino. Con el indomable temperamento que Yunche mostró, obviamente no elegirá lo primero en ninguna condición. Eso también es comprensible. Un prodigio sin igual que llegó a este punto confiando solo en sí mismo, ¿cómo podría estar dispuesto a ser controlado de repente por una gran secta? El imperio del Fénix divino en realidad tenía un movimiento tan aterrador. Realmente da mucho miedo. El cuerpo de Feng Xiluo descendió lentamente del cielo, su rostro mostraba una sonrisa complaciente. La razón por la que usó Luna del Fénix fue precisamente para crear un efecto tan magnífico y sorprendente, para poder encubrir la incómoda situación que provocó antes al haber subestimado la fuerza de Yunche.
Sin embargo, justo cuando la punta de su pie estaba a punto de tocar el escenario Fénix, sus pupilas se contrajeron abruptamente, al igual que la sonrisa en su rostro se puso rígida instantáneamente. La luz del fuego explotó por la luna del Fénix y las abrumadoras lanzas de llamas comenzaron a disiparse rápidamente. Desde dentro de las llamas Fénix que se estaban volviendo delgadas gradualmente, vio una figura que simplemente estaba ahí. En el siguiente momento, las llamas Fénix se rompieron, revelando el rostro serio y grave de Yun-che. ¿Qué? La expresión de Feng Xiluo cambió mucho por primera vez. Al lado de sus oídos, también resonaron gritos de sorpresa de todas las direcciones. Las llamas continuaron extinguiéndose, revelando gradualmente la figura intacta de Yun-che. Empuñando Dragonfold en sus manos, se paró en silencio, dejando que las llamas circundantes lo abrazaran libremente. La ropa de su cuerpo estaba dañada en muchos lugares, su cabello también estaba algo desordenado. Sin embargo, la expresión en sus ojos no era en lo más mínimo turbia. Debajo de la ropa desgarrada, la piel expuesta estaba intacta y perfecta en cada pedazo. Solo la ubicación de su pecho tenía 3 agujeros sangrientos más que no eran muy profundos. La energía salvaje de la luna del Fénix eran básicamente todas llamas de Fénix puras y como mucho le causarían impactos, sin poder dañarlo en lo más mínimo. Pero los espejismos de las lanzas Fénix que llegaron justo después, lo obligaron a activar sello de nube que bloquea el sol sin otra opción. Después de recibir miles de bombardeos, sello de nube que bloquea el sol finalmente se rompió, y 3 corrientes de espejismos de lanzas Fénix se estrellaron contra su pecho. Pero con su cuerpo de verdadero dragón, este tipo de ataque concentrado de energía dispersa solo pudo perforar 3 vagos agujeros sangrientos en su cuerpo. Cuando Yun-che luchó con su vida en la línea contra Feng Xiuo, 1/3 de los vasos sanguíneos y los huesos de su cuerpo se rompieron, e incluso entonces, se recuperó por completo en menos de 10 días. Esta pequeña lesión, sin embargo, que ni siquiera tocó el hueso, simplemente no podía considerarse una lesión importante para él. Capítulo 440. La llama Fénix calcina los cielos. Es Yun-che. En realidad, no murió. No solo sigue vivo, parece que ni siquiera ha sufrido heridas graves. Con un ataque tan feroz, incluso una capa del escenario Fénix se había desprendido, pero él en realidad no ha muerto todavía. ¿Cómo es posible? Toda la arena prácticamente explotó. Esta definitivamente fue la escena más inconcebible, más increíble que jamás hubieran visto en sus vidas. Incluso para los 4 de las tierras sagradas, un destello de asombro había pasado por sus rostros. Lin Jie abrió la boca de par en par, incapaz de cerrarla durante mucho tiempo. Yun-che seguía vivo, y no había recibido ninguna lesión grave, pero lo primero que sintió no fue alegría, sino el mismo tipo de asombro que todos los demás, e incluso miedo. Esto se debía a que todos habían visto cómo Yun-che era arrastrado a la luna del Fénix, luego bombardeado por una miríada de lanzas de espejismos. En esa situación, ¿cómo podía seguir vivo? ¿Qué, TH? Esto es anormal. 100% anormal. Hua Mingai, que había visto el mundo, y que se autoproclamaba uno de los seres más fuertes del continente profundo cielo, estaba conmocionado hasta que sus globos oculares casi salían de sus cuencas. Dentro de las llamas, Yun-che miró directamente a Feng Xiluo y dio un paso adelante. Este paso suyo hizo que el corazón del atónito Feng Xiluo saltara con fuerza. Esta vez, enfrentándose a Yun-che, realmente tenía miedo. Finalmente comenzó a entender que simplemente había subestimado la fuerza de Yun-che por un margen enorme. Al mismo tiempo, la otra parte también había estado ocultando sus verdaderas habilidades. Además de saber cómo decir palabras ridículas y presumidas, no hay nada más en ti. Yun-che frunció el ceño y se burló. En este punto, la capa superior de jade del escenario Fénix se había roto por completo,
el área debajo de los pies de Yunche había sido destruida hasta convertirse en arena fina. Los dos se encontraban a 30 metros de distancia, la atmósfera era incomparablemente fría. Yunche tenía un rostro tranquilo, pero la comisura de su boca se curvó hacia arriba como burlándose. Feng Xilo frunció el ceño, sus ojos vacilaban. Sin embargo, en este punto, las cejas de Feng Xilo se extendieron sin prisa, su expresión se volvió tranquila de nuevo. En cambio, dibujó las comisuras de su boca en una fina línea, revelando una sonrisa siniestra. Muy bien. Esto es extremadamente bueno. Los ojos de Feng Xilo se hundieron, un poco de aura asesina se reunió en sus ojos, reavivando las llamas fénix en su cuerpo mientras hablaba. Las llamas fénix se elevaron rápidamente en espiral, sus huesos de la cabeza a los pies comenzaron a crujir explosivamente, mientras una ola de aura cada vez más poderosa explotaba de su cuerpo. Nunca habría pensado que un bastardo que se filtró accidentalmente de mi secta Fénix Divina pudiera ser tan fuerte, haciéndome subestimar por completo tu poder. Pero, un bastardo siempre será un bastardo, a este nivel, simplemente calificas para obligarme a usar todo mi poder, pero como bastardo, puedes sentirte orgulloso en tu camino al infierno. Las llamas fénix continuaron ardiendo y el aura de Feng Xilo continuó inflándose. En unas pocas respiraciones, habría superado completamente el aura de antes. Lo que dijo no estaba mal, de hecho no había usado toda su fuerza antes. Pero había perdido un poco de control, cada una de sus frases contenía ridiculez, lo que exponía la falta de tranquilidad y la furia en su corazón. Era un príncipe de la secta Fénix Divina, el más fuerte de la generación más joven de la secta número 1 del mundo. En el futuro, se convertiría en el gobernante supremo de todo el continente profundo cielo. Pero frente a una gran multitud, se vio obligado a utilizar toda su fuerza en un practicante profundo desconocido con una fuerza profunda de solo el reino profundo terrestre, cuya edad era incluso más joven que la suya. Ahora, no podía preocuparse por nada más mientras activaba su fuerza profunda sin restricciones, canalizando la oda al mundo del Fénix a plena potencia. Si no usaba el método más salvaje para destruir a Yunche hasta que no quedara ni un solo pedazo de él, nunca estaría satisfecho. Su Alteza finalmente ha usado toda su fuerza. Maldita sea. En realidad fue obligado por Yunche a usar toda su fuerza. Los discípulos del Fénix en la arena dijeron aproximadamente, el asombro en sus rostros todavía no se había disipado por completo. Su Alteza debe estar totalmente furioso ahora. Si Yunche no muere ahora, entonces estaré condenado a morir. Otro discípulo del Fénix rechinó los dientes mientras hablaba. No era solo Feng Xilo, incluso ellos estaban profundamente asombrados y humillados. Las llamas fénix en el cuerpo de Feng Xilo se elevaron aún más, y su aura continuó escalando. Bajo la inmensa presión de su aura, el área a su alrededor prácticamente se convirtió en una lámina de vacío, todo dentro del vacío fue golpeado con un poder irrazonable. ¡Bam! Con una profunda explosión, las llamas del Fénix brillaron violentamente, terminando su ascenso. El cuerpo entero de Feng Xilo estaba envuelto en las llamas del Fénix furiosas, agarrando la lanza del Fénix divino, una mirada oscura brilló en sus ojos mientras sonreía siniestramente. Sus ropas de Fénix se inflaron, su cabello negro ondeó sin control, mientras las llamas del Fénix, como relámpagos, silbaban y se retorcía alrededor de su cuerpo. Detrás de su espalda, desplegándose sin prisa detrás de su espalda, era en realidad un par de alas escarlata de Fénix. El par de alas de Fénix estaban inmersas en llamas, no parecía una ilusión en absoluto, sino más bien alas de Fénix reales. El Feng Xilo en este momento parecía un demonio en llamas que cobrara vida. ¿Es este el legendario, la cuarta etapa del canto del mundo del Fénix, la etapa más alta, cuerpo del Fénix? Ye Xing'an miró la transformación de Feng Xilo y dijo, lleno de interés. Mientras hablaba, metió ambas manos por debajo de la ropa de las dos mujeres cautivadoras, sin darse cuenta de las miradas de su entorno.
Así es. Lincoln asintió con la cabeza. Esta etapa activa el linaje de Fénix, permitiendo que la forma de un Fénix aparezca en el cuerpo. La habilidad de llama de Fénix que lo acompaña, llama de Fénix que quema los cielos, es el movimiento característico más poderoso de la secta del Fénix divino. Un trono de nivel 8, operando el canto del mundo del Fénix hasta esta etapa, su aura ha excedido inesperadamente, incluso levemente, a un trono de nivel 9, este canto del mundo del Fénix de hecho tiene algunos métodos. Jessingan entrecerró los ojos y dijo. Ya, este no entiende las palabras de pequeño Han. En el momento en que Jessingan terminó de hablar, la voz de Hikian Rou, que hizo que todo su cuerpo se le pusiera la piel de gallina, llegó a sus oídos. Este pequeño príncipe está como máximo aumentando su fuerza en 2 niveles con la ayuda del canto del mundo del Fénix. Esto incluso ha ganado el elogio de pequeño Han, pero Yun-che, puede avanzar a través de decenas de niveles de habilidades de combate con solo levantar la mano casualmente, pero ¿por qué no he oído a pequeño Han elogiarlo hasta los cielos? Las palabras de Hikian Rou hicieron que Jessingan y Lincoln se alarmaran al mismo tiempo, incluso las cejas del maestro espiritual antiguo azul se movieron ligeramente. Tras la actuación cada vez más impactante de Yun-che, casi habían olvidado, la profunda fuerza de Yun-che estaba simplemente en el reino profundo de la tierra, nivel 10. Enfrentándose al trono de nivel 8, Feng Xiluo, a plena potencia con solo la fuerza del reino profundo de la tierra. ¿Qué tipo de secretos estaba ocultando Yun-che en su cuerpo? Como un dios del fuego descendiendo a la tierra, todo el cuerpo de Feng Xiluo liberó una energía que mostraba desprecio por todo el mundo, haciendo que los corazones de todos los jóvenes practicantes profundos en la arena temblaran. Las miradas de admiración y miedo que le dirigían eran como mirar a un dios insuperable. Tampoco imaginaron que Feng Xiluo, cuyo poder era tan aterrador, en realidad no había utilizado todo su poder. El poder de Feng Xiluo en este momento era obviamente el doble de poderoso que antes. Esta es la etapa más alta del canto del mundo del Fénix de mi secta del Fénix divino. Feng Xiluo extendió su palma hacia Yun-che, las llamas del Fénix silbaban en su palma. Una pena que solo seas un bastardo, sin derecho a aprender esta inmejorable habilidad profunda graciada por el Espíritu Divino. Ahora, puedes luchar todo lo que quieras, porque después de hoy, no tendrás más oportunidad de luchar. Mirando las llamas del Fénix en el cuerpo de Feng Xiluo y escuchando su discurso arrogante, la mirada en los ojos de Yun-che era como si estuviera hablando con un verdadero tonto. Parece que ya has hecho discursos similares varias veces, ¿realmente se siente tan bien darte una bofetada a ti mismo cada vez? ¡Idiota! Las palabras de Yun-che fueron como usar un cuchillo empapado en sal para apuñalar furiosamente la herida ya sangrante de Feng Xiluo. La última palabra, idiota, lo hizo explotar de furia. Desde pequeño, ¿quién no lo trató con respeto? Incluso Feng Henkon siempre lo había elogiado con orgullo. Con tanto talento, incluso hacia el príncipe heredero, Feng Ximin, siempre fue arrogante sin restricciones. ¿Quién se atrevería a llamarlo idiota? Feng Xiluo se rió de ira, luego se burló con una oscuridad incomparable. Pequeño bastardo, incluso a las puertas de la muerte, todavía te atreves a provocar mi furia. Originalmente planeaba darte una muerte encantadora, pero ahora, he cambiado de opinión. Te dejaré en las llamas del Fénix, más muerto que vivo. Con solo tu linaje de Fénix de hace 5000 años que se ha diluido y mezclado a través de cientos de generaciones, ¿de verdad crees que eres lo suficientemente digno para levantar el fuego del Fénix frente a mí? Yun-che murmuró y se rió fríamente. Esas palabras suyas no eran pretenciosas en absoluto. De vuelta en el Palacio Imperial del Viento Azul, cuando se enfrentó a los dos ancianos negro y rojo que seguían a Feng Xichen, había usado las llamas del Fénix más simples y había logrado suprimir las llamas del Fénix de los dos hombres que estaban respaldadas por el canto del mundo del Fénix. Como el linaje de Fénix de la secta del Fénix divino se transmitía de generación en generación, para garantizar la pureza del linaje, la secta del Fénix divino solo se casaría internamente, y rara vez se casaría con forasteros, a menos que la otra parte tuviera un talento o una posición extremadamente alta.
Aún así, con cada generación más adelante, el linaje eventualmente se diluiría y se mezclaría. Pero Yunche recibió la sangre de Fénix más pura directamente del espíritu del Fénix. Por lo tanto, hablando solo de la pureza del linaje de Fénix, Yunche era completamente adecuado para ser el ancestro de Feng Silo. Y hasta su ancestro por cientos de generaciones. Te mostraré qué son exactamente. Las llamas del Fénix. Yunche gritó profundamente, y su cuerpo se encendió con llamas de Fénix. Pero esta vez, no fueron solo llamas de Fénix simples, también canalizó el canto del mundo del Fénix, elevándolo directamente a la cuarta etapa. Instantáneamente, el aura de las llamas del Fénix hizo erupción a medida que la temperatura aumentó abruptamente. La llama que originalmente era salvaje de repente pareció hervir, mientras bailaba frenéticamente. En la espalda de Yunche también apareció un par de alas de Fénix. El color de este par de alas de Fénix era incluso más profundo que el de Feng Silo. Oda del Fénix del mundo. Feng Genkon y los demás se incorporaron de inmediato. Sus rostros reflejaban asombro e incluso furia. El linaje del Fénix era el núcleo de la secta Fénix Divina y la Oda del Fénix del mundo era el otro núcleo. Yunche no pertenecía a la secta Fénix Divina, pero poseer el linaje del Fénix ya era violar uno de sus mayores tabúes, pero ahora. Incluso poseía la Oda del Fénix del mundo. En los 5000 años de historia de la secta Fénix Divina, las situaciones de fuga de linaje sucedían ocasionalmente, pero esta fue la primera vez que incluso la Oda del Fénix del mundo apareció en alguien que no era de la secta. No era de extrañar que incluso Feng Genkon se pusiera pálido. El rostro de Feng Silo se oscureció, revelando una expresión maligna. Mocoso. No solo tienes el linaje del Fénix de mi secta, e incluso aprendiste en secreto la Oda del Fénix del mundo de mi secta. Debes morir hoy. Mantener la cuarta etapa de la Oda del Fénix del mundo iba acompañado de un gran consumo de energía. Al ver a Yunche activando la Oda del Fénix del mundo de forma similar, un sentimiento de inquietud intensa surgió en el corazón de Feng Silo. Dejó escapar un gruñido y sus alas de Fénix se desplegaron. Las llamas de Fénix detrás de él se precipitaron al aire, conjurando un mar de fuego que cubrió todo el cielo del estadio de rojo. Muere. Llamas del Fénix asolan los cielos. A pesar de que era como si una inmensa montaña de fuego se derrumbara sobre él, Yunche permaneció tranquilo. Al extender su palma, las llamas de Fénix en su cuerpo también explotaron violentamente. Llamas del Fénix asolan los cielos. La misma Oda del Fénix, etapa 4, la misma habilidad de Fénix. 2 oleadas de mares de fuego de Fénix cubrieron los cielos y la tierra, haciendo que la etapa del Fénix pareciera repentinamente pequeña mientras chocaban violentamente. ¡Boom! Todo el reino Fénix tembló frenéticamente. En un instante, las oleadas de fuego que se desbordaban en el cielo explotaron locamente, dando vueltas cientos de metros hacia arriba, engullendo completamente la etapa del Fénix. Los rostros del público, formado por más de 3 millones de practicantes de la energía profunda, brillaban de un rojo puro, incluso el cielo había cambiado por completo de color, como si el cielo azul estuviera ardiendo. Era como si un sol brillante hubiera descendido de repente. Las siluetas de Yunche y Feng Silo quedaron completamente engullidas por las oleadas de fuego. Los dos no estaban ni siquiera a 3 metros de distancia, pero sus líneas de visión atravesaban las llamas, chocando firmemente entre sí. Un bastardo como tú es suficiente para desafiar a este príncipe con las llamas de Fénix. En menos de 10 respiraciones. Quedarás completamente reducido a cenizas. Feng Silo gruñó con una expresión maligna. El rostro de Yunche se oscureció, su voz estaba llena de burla. Incluso si me quedara quieto aquí, tus llamas de Fénix no deberían siquiera pensar en dañar un solo cabello mío, pero está por debajo de mí hacer algo así. Porque quiero competir con las llamas de Fénix y vencerte por completo. Quiero que sepas, ¿quién es el verdadero bastardo?
Capítulo 441. Supresión del reino. La arena, que inicialmente era de color negro azabache, ahora era una lámina escarlata, como si hubiera caído en un infierno en llamas por un momento. En este punto, el fuego que quema los cielos, que había alcanzado cientos de metros en el aire, comenzó a caer, luego se separó de la etapa del Fénix, extendiéndose frenéticamente hacia los alrededores. Una ola de calor aterradora, como si se tratara de una gigantesca ola de llamas del purgatorio, se extendió por encima, como si mostrara una escena del acercamiento del día del juicio final. A pesar de que estaban separados por una distancia de varios cientos de metros, todos esos practicantes de la energía profunda sintieron como si sus cuerpos estuvieran a punto de derretirse por la quemadura. Incluso si conjuraban toda su defensa de energía profunda para defenderse de ella, seguía siendo insoportablemente doloroso, toda la arena se llenó de gritos de terror extremo. Las filas de asientos más cercanas a la etapa del Fénix comenzaron a derretirse, luego a combustionar, y las llamas de Fénix que se movían violentamente continuaron extendiéndose rápidamente. Fen Feiyan voló hacia arriba y rugió profundamente. Rápido, construyan una barrera. En el momento en que su voz cayó, todos los señores ya habían comenzado a movilizarse, los señores de las 5 naciones y algunos ancianos de la secta Fénix Divina volaron apresuradamente, extendiéndose a varios lugares. Burbujeando con energía profunda, una barrera defensiva en forma de anillo comenzó a extenderse, unirse y crecer, encerrando todas las llamas de Fénix que se movían violentamente, de modo que toda la presión y el calor quedaron aislados de forma segura. El caos en la arena finalmente se calmó un poco, pero nadie pudo reprimir el shock que estaba impreso en sus rostros. Todos estaban con los ojos muy abiertos y miraban fijamente al corazón de la arena, que se había transformado por completo en un mar de fuego, temerosos de perderse un solo segundo de la escena, porque sabían que probablemente nunca volverían a ver este tipo de escena abrumadora una segunda vez en sus vidas. Los practicantes de la energía profunda participantes de las 5 naciones se retiraron de sus posiciones, sus rostros pálidos de asombro, porque sus asientos estaban los más cercanos a la etapa del Fénix. Por lo tanto, todos se vieron afectados cuando las llamas del Fénix se volvieron locas. Los que sufrieron un poco de afectación tenían su ropa quemada hasta quedar en un terrible desastre, los menos afortunados fueron quemados en más zonas. Mirando las llamas de Fénix aisladas por la barrera, rompieron a sudar frío que fluía como cascadas. No se atrevían a imaginar que en realidad estaban luchando con una persona tan anormal antes, y que inesperadamente todavía estaban vivos. Estos practicantes de la energía profunda que pudieron participar en el torneo de clasificación de las 7 naciones eran sin duda los mejores genios de sus naciones. Como genios de primera clase, naturalmente tenían un tipo de superioridad profunda, confianza en sí mismos e incluso arrogancia. Esto se debía a que creían que se convertirían en los personajes principales en el continente del cielo profundo en el futuro, los gobernantes de su generación. Pero en este punto, toda la confianza en sí mismos que tenían, e incluso su convicción, se había derrumbado por completo. Enfrentados a esta fuerza de nivel de desastre, olvídense del presente, sentían que incluso si dedicaran toda su vida, nunca podrían alcanzar este tipo de nivel. Las llamas ardían con mayor intensidad. Defendiendo los alrededores de la barrera, los pocos ancianos de la secta Fénix Divina estaban todavía bien, pero los únicos señores de las 5 naciones temblaban de miedo. Mientras sostenían la barrera, como señores, sus 2 manos estaban cosidas de rojo, el dolor era difícil de soportar y sus corazones estaban atónitos al extremo. Estos 2 que competían no eran luchadores excepcionales de fama mundial, sino 2 jóvenes que apenas tenían 20 años. Después de cultivar durante varios cientos de años para convertirse en los únicos señores de sus respectivas naciones, ellos, que dominaban los cielos, en realidad sentían una especie de inferioridad frente a estos 2 jóvenes aterradores. Si ya eran así a esta edad,
entonces sus logros futuros serían simplemente inimaginables. Los de la secta Fénix Divina ya no podían estar quietos, desde Feng Henkon hasta los ancianos y los maestros del palacio, todos ya se habían puesto de pie. En toda la arena, nadie estaba más tranquilo que el maestro espiritual Ancient Blue, solo observaba en silencio sin rastro de perturbación en su rostro. En este momento, sus cejas se contrajeron de repente, porque había sentido el aura de su discípulo. El maestro espiritual anciano azul concentró su mente, enviando un mensaje de sonido profundo transmitido con su energía profunda incomparablemente espesa. Finalmente estás aquí, muestra tu identificación de tierras sagradas a los guardias de Ciudad Fénix, naturalmente te traerán aquí. Estás justo a tiempo, de lo contrario, te habrías perdido a un genio regalado por los cielos, cuyos logros futuros pueden no ser inferiores a los tuyos. Muy rápido, recibió una transmisión de sonido de la otra parte. ¿En serio? La secta Fénix Divina es la secta número 1 del continente Cielo Profundo, cada generación probablemente tendrá este tipo de genio. El maestro espiritual anciano azul cerró los ojos, transmitiendo sonido de nuevo. No, la persona a la que se refiere tu maestro no es de la secta Fénix Divina, sino la misma que tú, de la nación Viento Azul. Con sus habilidades, debería haber sido famoso en la nación Viento Azul durante mucho tiempo, es posible que hayas oído hablar de su nombre. Este joven se llama Yun Che. Durante mucho tiempo, el maestro espiritual anciano azul no recibió la respuesta de su discípulo. Su atención regresó a la bola de llamas de Fénix que ardían a través de los cielos. El escenario Fénix continuó deteriorándose a una velocidad asombrosa, debajo de Yun Che y Feng Xiluo había lava increíblemente roja. En el centro de las dos olas de energía Fénix, los dos continuaron la liberación sostenida de su energía profunda Fénix, pero sus expresiones eran completamente diferentes. Yun Che estaba completamente tranquilo, desde su expresión hasta la mirada en sus ojos, todo estaba sin ondas. Sin embargo, los ojos de Feng Xiluo estaban escarlata, toda su cara estaba completamente torcida y su garganta producía gruñidos apagados sin cesar. En comparación con antes, si todavía tenía reservas, entonces ahora, estaba liberando completamente todo su poder, prácticamente exprimiendo poder de su médula ósea. Si no fuera por su sudor evaporándose inmediatamente, todo su cuerpo ya habría estado completamente empapado. Sin embargo, a pesar de eso, sus llamas Fénix estaban completamente bloqueadas por Yun Che. No importaba cuánto lo intentara, no podía reprimirlo. Al mismo tiempo, aunque era de la línea de sangre Fénix y tenía una resistencia y control extremadamente alto sobre las llamas Fénix, seguía siendo imposible que fuera tan invulnerable al fuego como Yun Che. Con el paso del tiempo, las llamas de Yun Che asaron todo su cuerpo, causándole un dolor insoportable. La mayor parte de su cabello estaba quemado, y cada parte de su cuerpo comenzó a emitir un hedor quemado y mechones de humo negro. La mitad de su bajo rugido era por la liberación frenética de energía profunda, la otra mitad era por su aullido de dolor. Pero su dolor físico no se podía comparar con el miedo en su corazón. Las llamas Fénix eran las llamas profundas más fuertes del continente Cielo Profundo. La línea de sangre Fénix era la única línea de sangre de un dios en el continente Cielo Profundo. Si la historia de la secta Fénix Divina era tan larga como la de las tierras sagradas, más de 10.000 años, solo confiar en esta línea de sangre de un dios les permitiría superar a las tierras sagradas. Además, él era un príncipe de la secta Fénix Divina, su herencia era la de un príncipe, la línea de sangre Fénix más fuerte de las más fuertes, y él era el genio más fuerte en la actual generación joven de la línea de sangre Fénix Divina. Sin embargo, alguien a quien originalmente ni siquiera tomó en serio, alguien a quien llamó bastardo, realmente podía bloquear sus llamas Fénix a plena potencia. Además, su porte era incomparablemente relajado, parecía que todavía tenía energía de sobra. El gruñido de la garganta de Feng Xiluo se volvió aún más ronco, sus dientes casi se hicieron pedazos, pero incluso después de 10 respiraciones completas, todavía no tenía forma de reprimir a Yun Che.
No lo creo, no lo creo, soy un príncipe de Fénix divina, la sangre imperial fluye por mis venas. ¿Cómo puedo perder ante un bastardo como tú? ¿Cómo puedo perder ante un bastardo como tú? La voz de Feng Xilu estaba incomparablemente marchita y ronca. En el momento en que abrió la boca, salió un hilo de humo negro. Uno solo podía imaginar hasta qué punto se vio obligado. En el momento en que habló, su aura vaciló, Yunche frunció el ceño, la presión de sus llamas fénix aumentó abruptamente. ZSS. El cabello de Feng Xilu se quemó rápidamente, el cabello negro que originalmente tenía casi 2 pies de largo se redujo rápidamente a carbón. Feng Xilu había agotado toda su energía hace tiempo. No tenía ni la menor reserva, ya que sus llamas fénix fueron reprimidas repentinamente por Yunche. Simplemente no tenía un ápice de fuerza extra para retaliar. Empezó a sentir que su cuerpo y sus llamas eran reprimidos cada vez más, todas sus llamas estaban siendo engullidas por las llamas de Yunche. El miedo apareció en sus ojos, seguido de un destello de desesperación. Entonces, todo se convirtió en malevolencia y locura. ¿Cómo puedo perder ante un bastardo como tú? Feng Xilu rugió con voz ronca, sus ojos rojos como la sangre. Levantando la cabeza, escupió con fiereza un gran bocado de sangre. La sangre fresca aterrizó en el cuerpo de Feng Xilu y comenzó a combustionar rápidamente. La mirada en los ojos de Yunche cambió ligeramente, porque la sangre que Feng Xilu acababa de escupir no era sangre ordinaria, era su esencia de sangre. La sangre común podría regenerarse, pero prácticamente no había posibilidad de regenerar la esencia de sangre. Lo que consumía no era energía física ni profunda, sino capacidad innata, vida y su fuente de poder. A menos que un practicante profundo fuera empujado a las puertas de la muerte, nunca elegiría quemar su esencia de sangre. Feng Xilu se había vuelto completamente loco. Si el oponente fuera alguien de la misma edad que Yunche, con la misma fuerza profunda, si perdiera, aunque estaría decepcionado, insatisfecho y tal vez perdiera algo de racionalidad, nunca llegaría al punto de perder todo el sentido de la razón y quemar su esencia de sangre. Sin embargo, Yunche había estado ocultando su verdadera fuerza todo el tiempo, exhibiendo su fuerza profunda extremadamente débil. Por lo tanto, como príncipe Fénix, así como el número 1 de la generación joven, Feng Xilu se consideraría a sí mismo como alto y poderoso frente a Yunche. Frente a todos los héroes del mundo y frente a las 7 naciones y tierras sagradas del cielo profundo, actuaría como si fuera un juez, mostraría desprecio, ridículo, desdén e incluso lo llamaría bastardo en cada oración. Si perdía así, mientras usaba sus llamas fénix más poderosas, entonces todo el desprecio, ridículo, desdén e insultos que usó en Yunche se le devolverían a sí mismo innumerables veces. Toda la actitud que tenía antes simplemente se convertiría en la arrogancia y la vanidad de un payaso. Anteriormente, cuando la gente lo mencionaba, pensarían en su gloria y fama, pero después de hoy, lo primero que pensarían sería en un payaso absolutamente ridículo. Ni siquiera pudo derrotar a alguien a quien llamó bastardo, sin duda se convertiría en una basura que ni siquiera se compara con un bastardo, convirtiéndose irrevocablemente en el hazmerreír y la desgracia de esta generación. Como resultado, no importa qué, no podía perder. Incluso si significaba encender su esencia de sangre, definitivamente no podía perder. Cuando su esencia de sangre se encendió, las llamas fénix reprimidas de Feng Xilu se dispararon instantáneamente, presionando tiránicamente contra Yunche. Sus pupilas estaban llenas de tristeza, y luego se rió enloquecidamente. Bastardo, puedes morir ahora. Enfrentando a Feng Xilu, Yunche tenía un físico superior, artes profundas, habilidades profundas y la pureza del linaje de sangre fénix. Solo comparando la fuerza y la densidad de la energía profunda, Yunche sería mucho más débil que Feng Xilu.
Después del movimiento enloquecido de encender su esencia de sangre, en unas pocas respiraciones, Yunche fue reprimido hasta el punto de verse obligado a retroceder paso a paso, en un abrir y cerrar de ojos. Las llamas fénix en el cuerpo de Yunche fueron engullidas por completo. Sin embargo, incluso así, sin mencionar una mirada frenética, ni siquiera había un signo de asombro en la cara de Yunche, solo una profunda mirada de lástima. Él entrecerró los ojos y elevó el canto del mundo del Fénix a la quinta etapa y llamas de caída estelar. ¡Boom! Las llamas Fénix en el cuerpo de Yunche repentinamente se dispararon. La llama inicial, que tenía una temperatura incomparable, se disparó abruptamente de nuevo. Las llamas inicialmente incomparablemente frenéticas se volvieron aún más frenéticas. En este instante, todos los miembros del secta del Fénix divino presentes, desde el maestro de secta más alto, Feng Genkon, hasta el discípulo Fénix ordinario más bajo, todos sintieron claramente cómo la sangre Fénix en sus propios cuerpos latía por un momento. Ese tipo de sensación extraña no era la supresión de la fuerza, ni la supresión del aura, era claramente una especie de supresión del reino. Capítulo 442. Derrotando al Fénix divino. Es vos. Mientras confiaba en quemar la esencia de sangre para controlar a la fuerza a Yunche, Feng Xiluo se rió histéricamente con una cara de distorsión. En medio de su risa histérica, sintió repentinamente un calor aterrador e inusual que erupcionó, haciendo que todo su cuerpo sintiera como si hubiera estallado en llamas. La poderosa llama Fénix que había obtenido a cambio de quemar su esencia de sangre, en este momento, desapareció instantáneamente como una pequeña canoa que es engullida por una ola gigante. Bar. Un grito patético máximo resonó en la arena. Las ondas de fuego que se habían mantenido continuamente se derrumbaron repentinamente como montañas imponentes en dirección a Feng Xiluo. Una figura que estaba completamente incendiada salió volando del mar de llamas, como hojas secas que fueron repentinamente arrastradas por una ráfaga, mientras golpeaba con fuerza la barrera de defensa que se mantenía por varios señores. Xiluo. 14º príncipe. El oro de la túnica Fénix de Feng Xiluo estaba hecho con un material excepcionalmente especial y raro que era increíblemente difícil de destruir. Por los restos de oro en la figura en llamas, los miembros de la secta del Fénix divino pudieron reconocer fácilmente que esta persona era definitivamente Feng Xiluo, ya que revelaron expresiones de shock. Feng Feiyan, que estaba más cerca, se apresuró hacia él inmediatamente como un rayo e instantáneamente usó su energía profunda para extinguir completamente las llamas en el Feng Xiluo que previamente ardía. Feng Xiluo estaba completamente flácido, su respiración era leve y estaba completamente inconsciente. Todo su cabello se había quemado por completo. Su cuerpo estaba lleno de quemaduras y las partes más graves estaban todas quemadas de negro. Aparte de eso, no parecía que hubiera sufrido lesiones internas. Aunque las quemaduras eran graves, seguían siendo lesiones externas. Con los recursos que la secta del Fénix divino podía reunir, era posible recuperarse por completo, aparte de dejar algunas cicatrices. Con las habilidades de Feng Feiyan, podía decir fácilmente que Yunche lo había pateado intencionalmente fuera del mar de llamas. De lo contrario, Feng Xiluo se habría quemado hasta morir en unos momentos más. Sin embargo, su rostro inmediatamente reveló una indignación total. Esto se debía a que la condición de Feng Xiluo era obviamente el resultado de quemar sangre esencial. Él era el prodigio número 1 del clan Fénix divino de esta era. ¿Cómo podía renunciar a su talento y vida y simplemente quemar su esencia de sangre así? Cuando las dos llamas Fénix chocaron, todo quedó envuelto en las llamas y no pudo decir qué estaba sucediendo. Si hubiera sabido que Feng Xiluo se autoencendería su esencia de sangre, incluso habría interferido con el combate solo para evitar que lo hiciera. Feng Feiyan estaba furioso en el lugar. Quería abofetear a Feng Xiluo al menos unas pocas centenas de veces y también eliminar a Yunche con sus propias manos.
Sin embargo, en este momento, Feng Henkon llegó con un grupo de ancianos. Con el ceño fruncido, preguntó. Hermano mayor, ¿cómo está Siluo? Feng Fien levantó la vista y apretó los dientes mientras hablaba. Está bastante bien, sin embargo, él realmente quemó su esencia de sangre. ¿Qué? Los rostros de Feng Henkon y todos los ancianos cambiaron inmediatamente. Bastardo. Feng Henkon apretó los puños con fuerza mientras su rostro se ponía verde. El que más resentía no era Yun Che, sino Feng Xiluo. Desde pequeño, Feng Xiluo poseía un talento incomparable y al crecer, nadie de su edad pudo igualarlo. Esto le hizo ser bastante arrogante. Ni siquiera respetaba realmente a sus 3 hermanos mayores que él. Sin embargo, teniendo tanto talento como lo tenía, la arrogancia era natural. Feng Henkon siempre había estado más satisfecho con él y nunca lo había regañado antes. Sin embargo, hoy se encontró con un oponente más joven que él, que podía superarlo por completo. ¿Cómo podía soportar perder? Además, justo antes del combate, humilló e insultó a Yun Che frente a todos. No importaba lo que dijera o hiciera, actuaba como si la vida de Yun Che estuviera completamente en sus manos. Cuando fue derrotado por él, su fuerza de voluntad se rompió inmediatamente. Se rompió hasta el punto de que estaba dispuesto a hacer un acto loco como quemar su esencia de sangre. Perder, sin duda sería vergonzoso, pero con su talento, definitivamente se convertiría en un monarca que dominaría el mundo. Sin embargo, desde que quemó su esencia de sangre, la consecuencia fue acabar con su propio talento. Su futuro no sería ilimitado como antes. Para la secta del Fénix Divino, esto se convertiría en una gran pérdida. En su furia, Feng Henkon sintió ganas de estrangular a su decepcionante hijo. Lo que lo sorprendió aún más fue que, a pesar de que Feng Xiluo quemó su esencia de sangre, aún fue completamente derrotado por Yun Che. La explosión instantánea de la llama fénix de Yun Che antes tuvo una supresión tan alta que se sintió como. Era claramente un nivel más alto que el del canto del mundo del Fénix. Envíenlo al Salón del Fénix de Jade para que reciba tratamiento inmediatamente. Dentro de la voz de Feng Henkon había una cantidad increíble de rabia reprimida. Giró la cabeza furiosamente y miró hacia abajo, sus ojos brillando con una sed de sangre escalofriante. Las llamas fénix finalmente se extinguieron capa por capa, revelando la silueta de Yun Che. Yun Che estaba arrodillado con una rodilla y respiró profundamente. Sin embargo, no parecía haber sufrido ninguna lesión, incluso su cabello estaba perfectamente intacto. Dentro de las furiosas llamas fénix, no sufrió ninguna quemadura. El área sobre la que pisó seguía siendo parte del escenario fénix. Sin embargo, el escenario que tenía casi 3 metros de altura ahora había desaparecido por completo. Debajo de los pies de Yun Che estaban los escombros negros como el carbón que no se parecían en nada a la piedra de jade que formaba el escenario. La barrera formada por los señores había desaparecido y un olor a quemado, junto con el calor, se extendió por toda la arena. Con una sola mirada, todos tenían una expresión aturdida, y no podían salir de ella. En este punto, nadie podía encontrar un término aceptable para explicar sus sentimientos. Ese pensamiento y visión indescriptibles. Parecía como si hubieran invertido cada una de sus creencias. Toda la arena de casi 300.000 practicantes profundos. Desde el más débil hasta el más fuerte, ninguno de ellos pudo haber predicho esto. Ni una sola persona. Sus mentes resonaron emocionadas con esta frase. Imperio Fénix Divino. Perdido. Derrotado por la nación Viento Azul. La generación joven más fuerte del Imperio Fénix Divino fue derrotado por alguien de la nación Viento Azul. Y ese practicante profundo era incluso más joven que él. Nadie se atrevió a creer tal resultado, y nadie se atrevió a imaginarlo.
Durante más de 5000 años, nadie había logrado hacerlo tampoco. Sin embargo, hoy presenciaron un momento en que esto se hizo realidad. Un combate que rompió un récord histórico que duró 5000 años. Un joven practicante profundo que rompió un récord de 5000 años. Aunque Feng Henkon estaba a punto de explotar e incluso había sentido una nueva sed de matar por Yun Che, no actuó ni siquiera habló. Porque no importa cuán graves fueran las heridas de Feng Xiluo, no importa qué linaje o estatus tuviera Yun Che, este era el torneo de clasificación de los 7 cielos profundos. Yun Che venció a Feng Xiluo justamente durante el combate con 300.000 personas como testigos, incluidos los de los 4 grandes santos terrenos. Como maestro de secta de la secta Fénix Divino, si se atrevía a tomar medidas contra Yun Che ahora, sin duda estaría bajo la mirada de todos y arruinaría el respeto y la admiración del Imperio Fénix Divino, atrayendo el ridículo de todos. También sabía perfectamente que Yun Che solo se atrevía a actuar de esta manera por esta razón. Sin embargo, el control de sus emociones no significaba que todos los ancianos de la secta Fénix Divino pudieran hacer lo mismo. Después de que Feng Xiluo fue llevado, el cuerpo de Feng Feiyan se hundió y miró a Yun Che con un rostro lleno de rabia y desdén. Chico pequeño de viento azul, ¿te atreves a herir a nuestro 14º príncipe? Estás buscando la muerte. No mencionó que Feng Xiluo se había visto obligado a quemar su propia esencia de sangre, de lo contrario, se vería como una broma entre bromas. Feng Xiluo obviamente no era débil, y a pesar de no sufrir muchas lesiones después de derrotarlo, quien quemó su esencia de sangre, todavía era agotador para Yun Che. Jadeó y parecía que no tenía suficiente energía para ponerse de pie, pero aún se veía feroz e incluso replicó con justicia. ¿Y qué? Este es un combate del torneo de clasificación de las 7 naciones del cielo profundo, y yo lo vencí a Feng Xiluo de manera justa. Durante un combate, las lesiones son resultado de habilidades inferiores. ¿Acaso su imperio Fénix Divino son perdedores que no pueden permitirse ser heridos? ¿Vas a matarme ahora que te he enfadado? Tú. Feng Feiyan estaba extremadamente enojado, y ahora que Yun Che le replicó, el color de su rostro cambió. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, otro grito de ira llegó desde las gradas. Así es. Este es un torneo de clasificación. Si uno está herido o no depende de sus habilidades. Si uno carece de habilidades, ¿cómo se puede culpar a otros? ¿Quién eres tú para culpar a Yun Che? Lin Jie forzó su garganta y reunió toda su fuerza profunda para gritar. Justo cuando Lin Jie terminó, Hua Mingai también gritó en voz alta. Así es. Durante un combate, incluso cuando uno es asesinado, el asunto no se persigue. Este es un hecho inmutable sobre la historia del torneo de clasificación de las 7 naciones del cielo profundo, y una regla que incluso un idiota conocería. Además, esta fue una regla establecida por su imperio Fénix Divino. Eso significa que los concursantes de otras naciones pueden resultar heridos, pero no nadie de su secta Fénix Divino. Justo cuando los dos terminaron, toda la arena se convirtió en un alboroto. Todos esos practicantes profundos agitados y emocionados del Imperio Viento Azul se volvieron impulsivos y gritaron junto con ellos. Pronto, más y más personas comenzaron a gritar. No solo la gente de la nación Viento Azul, incluso los practicantes profundos de las otras 5 naciones comenzaron a vitorear a Yun Che, pidiendo que no se tratara de manera injusta. El hecho de que Yun Che derrotara a Feng Xiluo no era orgullo para la nación Viento Azul, también era orgullo para las 6 naciones. Esta fue la primera vez que tal cuento de hadas sucedió para las 6 naciones. En un abrir y cerrar de ojos, el alboroto se extendió por toda la arena. Durante muchos torneos, muchos de nuestros practicantes profundos han resultado heridos y no hemos perseguido los asuntos. Ahora que un discípulo de la secta Fénix Divino ha resultado herido, ¿qué te da el derecho de perseguir los asuntos? Parece que querías tomar venganza inmediatamente también. ¿La honorable secta Fénix Divino solo podía llegar a tanto? Incluso un idiota podría decir que Yun Che ya mostró misericordia.
De lo contrario, ese 14º príncipe se habría convertido en cenizas ahora. No solo no agradeces a Yun-che, quieres interrogarlo y amenazarlo. Como la secta número 1 en el continente Cielo Profundo, al menos podría salvar un poco la cara. Si lo quieres así, ¿por qué no simplemente raspar el torneo de clasificación de las 7 naciones del Cielo Profundo? La gente de las otras 6 naciones puede ser asesinada y herida, pero no una sola persona de Fénix Divino puede ser herida. Si te atreves a vengarte de Yun-che, incluso si eres 10 veces más fuerte que nosotros, ¿las 6 naciones te despreciarán por generaciones? La conmoción se extendió rápidamente y pronto todo el estadio se puso del lado de Yun-che. Los últimos que gritaron casi dejan sordo a todo el mundo. Si fuera solo una persona la que se enfrentara a la presión absoluta del Divine Phoenix Act, aunque estuviera completamente en desacuerdo con ellos, insatisfecho y los mirara por encima del hombro, no se atrevería a cuestionar al Divine Phoenix Empire. Sin embargo, entre los millones de cultivadores de las 6 naciones, había quienes se atrevían a plantarse ante ellos sin inmutarse. Cuanto más hablaban, más tensa se volvía la situación. La victoria de Yun-che sobre el Divine Phoenix Act era un orgullo para las 6 naciones y todos los demás cultivadores se sentían orgullosos de ello. El hecho de que pudieran cuestionar al Divine Phoenix Act era, sin duda, una experiencia satisfactoria. Y este fue el resultado que Yun-che esperaba ver, o deberíamos decir, predijo.